lo destruye. Y una pieza quizás no tan grande y media repetitiva, si quieres, si una falla, puede destruir un avión. Y la falla a veces no es notoria. Y lo que hacen estos técnicos es revisar cada uno de estos árabes, cada ciertas horas de vuelo, al microscopio. Es increíble. Siempre les he contado que con mi esposa nos gusta ver un programa que se llama Mayday, catástrofes aéreas. Bueno, no por ver el desastre, sino que uno aprende muchas cosas de cómo los técnicos resuelven y aprenden de un accidente. Y ahí en uno nos tocó ver justamente eso, y es impresionante cómo algo que no se ve puede hacer un desastre de una magnitud que no se olvida. Bueno, en nuestras vidas muchas veces hacemos cosas que nosotros no nos damos cuenta, pensando que estamos bien y estamos mal. Y con eso estamos causando detrás un desastre que puede ser mucho mayor. Ahora, nosotros fuimos diseñados mejor que como se diseñó un avión, ¿sí o no? Así nos diseñó Dios, perfectos, pero hubo un problema y el pecado entró a este mundo y ahora estamos caídos, viviendo en un cuerpo que quiere pecado, pero con un corazón renovado que quiere al Señor. Y estamos en esa constante lucha hoy. Y Judas entonces escribe para que contendamos por la fe que una vez fue dada a los santos, que luchemos en nuestro corazón por lo que es correcto, porque estamos siendo bombardeados de cosas que nos alejan de Dios constantemente. Muchos piensan que, y dicen, no, es que Satanás me hizo caer, como que si Satanás fuera el único. No. ¿Quién más nos puede hacer caer? El mundo, mi propio corazón, mi necedad, etcétera. Tenemos muchos enemigos constantes. El problema no son tanto los enemigos, sino lo constante que son enemigos. Y vivimos en esta condición caída que a veces nos hace peor que un avión. El avión falla menos. Y es triste verlo así, pero es preferible reconocerlo. Dios nos da vida en Cristo, nos restaura, nos empodera, ¿sí o no? ¿No nos empodera? Sí. ¿Cuándo tenemos poder nosotros? ¿Qué dice la Escritura? Cuando somos débiles. ¿Sí? Ahí tenemos poder. No, nosotros no. El poder de Dios en nosotros, ese poder. Nosotros no tenemos ninguno. Y si algún poder tenemos nosotros es para pecar. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes, dice el Señor. Así nos empodera. Nos da sabiduría para entender estas mismas cosas, nos da amor sin límite, sin tiempo, o sea, todo el tiempo. Y nos está llevando constantemente a Cristo a trabajar en nuestro carácter para ser moldeado a la imagen de Cristo. Eso es lo que está haciendo Dios con nosotros hoy día. Y en muchas de esas cosas a veces nosotros nos resistimos. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que ser tan duro? ¿Por qué tan difícil? ¿Por qué tengo que leer todos los días? Luchamos con nuestra carne y somos peor que el avión. Si fuéramos chequeados hoy, así como chequean los aviones, supongamos que vienen técnicos espirituales acá y nos van a hacer un chequeo de cómo está nuestra vida espiritual. Piensa un segundo, ¿cómo la va a encontrar? No sé, bien, no, parece que no está tan bien. Algo tiene que ver, no sé, que hay muchas cosas que requieren ser revisadas y mejoradas, restauradas, quizás vueltas a diseñar. ¿Cómo está a nivel del tanque de combustible? Nuestro alimento espiritual en nosotros, ¿cómo anda? ¿Cuánto vivo de eso? ¿Sí? ¿O ando con otras cosas? ¿Funciono con otras cosas? Eso va a revisar el técnico espiritual en nosotros. Estoy siguiendo la idea esta del avión, ¿no? ¿Cómo están los frutos a la fecha, el día de hoy? ¿Cómo están tus frutos? Sé honesto. No me contestes a mí, al técnico espiritual, al Señor. ¿Hay fruto? ¿Hay un poco fruto? ¿Cómo está el compañerismo?
entre nosotros. O nos saludamos por Facebook y no por la iglesia. ¿Cuánto nos saludamos en el WhatsApp cada mañana? Eso es parte del compañerismo, por ejemplo, para animarnos en el día. ¿Cómo está nuestra capacidad de carga? ¿Cuánto de mi hermano que esté afligido puedo ayudarlo yo a llevarlo? Porque hay aviones que se dedican solamente a carga. A veces Dios puede ponernos en esa situación, ayudar a un hermano a llevar su carga. ¿Cuánto de eso podemos estar haciendo hoy? Nos están chequeando. Tenemos que preguntarnos esas cosas diariamente. ¿Cómo estoy con el Señor? ¿Cómo estoy de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra? Este es el manual de procedimientos, ¿sí? Y contra esto es nuestra vida. Probablemente van a haber muchas cosas en la palabra que no nos van a gustar. Y eso es bueno. Entonces, ¿cómo va a ser bueno que no me guste? Sí, porque si no te gusta algo que dice la palabra es porque el Señor te está diciendo, mira, hay algo malo en ti que no lo estás viendo, pero que la palabra te lo está mostrando. ¿Y qué vas a hacer en ese caso? ¿Saltarte la hoja? ¿O ir donde el pastor? Pastor, tengo un problema. De tu respuesta depende la solución. Tenemos que contender por la fe, dice Santiago. ¿Y dónde tenemos que empezar en esa lucha? En nuestro corazón. ¿Sí? Para que el chequeo espiritual salga, ojalá con más tics que X. Podemos hacer otra pregunta. ¿Hay algún mandato de la Biblia que yo hoy día estoy violando? ¿No estoy haciendo? Porque podría preguntar, ¿hay mandatos de la Biblia que no conozco? Debería saberlo, ¿no? Tenemos que leer la Biblia. ¿De qué nos estamos alimentando más cada día, en el día a día, el miércoles, el viernes, el martes en la tarde? ¿De qué me estoy alimentando? El domingo en la tarde, que es cuando dejamos de reunirnos, ¿no? De fútbol. ¿Sí? No es malo ver fútbol, no es malo hacer cosas de este mundo siempre y cuando mi corazón esté en regla con el corazón del Señor. El Señor no nos manda a vivir una vida en un cerro donde nada nos contamine ni conversemos con nadie para no pecar. No, eso es pecado también, porque no cumplimos con el compañerismo. El Señor nos manda a vivir en este mundo, aunque no somos de este mundo, pero sin contaminarnos del mundo. Y no es fácil. Solos no podemos hacerlo. Solo podemos hacerlo con la ayuda del Señor. Él nos sostendrá, lo cantábamos recién. ¿Y cómo? Ayudándonos mutuamente. Esa es la forma de hacerlo. Por eso que el Señor dijo, este es mi cuerpo. Cuando estaba por ir a la cruz, dijo, este es mi cuerpo, no hablando de su cuerpo, sino que hablando de nosotros. El cuerpo de Cristo. Él tiene un cuerpo físico, pero nosotros somos su cuerpo espiritual. Ni más ni menos. ¿Sabes cómo estoy? Me ven con muletas y se imaginan más o menos cómo estoy, pero ¿saben cómo estoy o no? ¿Sabes cómo está tu hermano, el que está al lado tuyo, el que está detrás tuyo? Esas cosas tenemos que en el tiempo ir mejorando para ser realmente un cuerpo precioso de Cristo. No solamente un cuerpo de Cristo, sino que un cuerpo precioso de Cristo. A eso estamos llamados a hacer y es lo que está enseñando Judas. Necesitamos luchar entonces con nuestro mal entendimiento de las Escrituras, leerlas así por encima sin saber lo que realmente están diciendo. Tenemos entonces que orar para que el Espíritu Santo, que es el que inspiró al que escribió esto de parte de Dios, ¿quién lo hizo? El Espíritu Santo. ¿Sabrá algo de esto el Espíritu Santo, no? Obviamente que sí. Tenemos que orar para que el Espíritu Santo entonces me haga entender lo que el mismo Espíritu Santo le dijo a la persona que escribió esto, escribe esto de parte de Dios, ¿o no? ¿Podemos hacer eso? Absolutamente. Y oramos y hablamos con los varones ayer de esto.
Y leemos y oramos, y leemos y oramos. Y no entendí, leo de nuevo y oro. Y leo y oro. Y pregunto y oro hasta que lo entienda. El Señor te dé entendimiento en todo, le dice Pablo a Timoteo. Sí, se puede entonces vivir de esa manera, guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos para eso? Querer hacerlo, así de simple. Luchar contra el no querer hacer las cosas y empezar a querer hacer las cosas. ¿Por qué? Porque Dios es el que puso en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿sí o no? ¿Por qué vamos a luchar contra Dios haciendo lo contrario? Nuestra flojera, tenemos que luchar contra nuestra flojera. ¿A quién, no les voy a pedir que levanten la mano, pero a quién le da flojera un día leer la Biblia? Dije que sin levantar la mano, perdón. Da flojera, yo lo reconozco y me obligo. Y busco estos planes que te sacan trote, te dice tienes que leer todos estos capítulos y me obligo a leerlos porque yo sé que me da flojera. Hay que luchar contra eso, se puede. Hay que luchar contra la falta de amor. Y no estoy diciendo de que no ames, sino que estoy diciendo de que lo muestres. Muestres que amas, porque el hermano necesita ver tu amor para sentir que realmente nos amamos unos a otros. Y hay que luchar contra las decisiones, cómo estamos tomando nuestras decisiones en nuestras vidas. ¿Según lo que quiero o según lo que necesito? Ninguna de las dos, ¿cierto? Según lo que el Señor me manda, según lo que el Señor me aprueba. Sea que lo quiera, sea que lo necesite, o sea contrario a lo que yo quiera. El Señor sabe. Y muchas veces tomamos decisiones que nos van a llevar, como una rotura de motor, a un desastre y después lloramos y decimos, ¿por qué me está pasando esto? Cuando la situación en la que podemos llegar a estar se debe a una cadena de malas decisiones y hay que ir al cuál fue la primera. ¿Cuál fue la primera mala decisión? ¿Sabes cuál fue, no? No consultar al Señor. Siempre es esa. Y los falsos maestros de los que está hablando Judas, y leemos, por ejemplo, en el versículo 11, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Muchas formas de tomar decisiones que llevan a desastres, incluso en este caso a la muerte, según el texto. Falsos maestros que hay en las iglesias. Pero aparte de personas, ¿qué otros falsos maestros tenemos en la iglesia? El mundo. Y nosotros al mundo le dedicamos mucho tiempo, más incluso del que debería. ¿Por qué? Porque nos gusta que las cosas se vean bien y nos preocupamos de las cosas exteriores, descuidando las cosas interiores. Y empezamos a obedecer, sin darnos cuenta, muchas veces, la voz del mundo. Lo mejor para ti es esto. Cuando Dios dice que lo mejor para ti es lo contrario. Pero es que lo que Dios dice me cuesta más, es más difícil. No me va a lucir tan bien. No cuando yo quiero. Mientras que el mundo me lo da al tiro. Y es un falso maestro, la belleza exterior versus la belleza del alma. Escuchando a espíritus engañadores, le dice también Pablo a Timoteo, doctrinas de demonios. Y cuando uno escucha esa palabra, doctrinas de demonios, piensa en unas cosas así como, no, son cosas súper suaves que ni se notan. Que parece. ¿Cuál fue la primera doctrina del demonio? Con que Dios dijo que no podés comer, ¿se acuerdan, no? Citó la palabra. Cuando va a Satanás donde Jesús, ¿qué hace? Le cita la palabra. Le citó el Salmo 91. Pero como doctrina de demonio. Cuidado con eso. Y tenemos que considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, dice el autor de la carta a los Hebreos. Nuestro camino está allá. Es lo mismo que está diciendo Judas
Versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Y cómo lo dice? Versículo 17, vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas. El escritor de Hebreos está diciendo exactamente lo mismo. Considerad a Cristo. Todo lo que Él hizo. ¿Dónde está eso? En la palabra. Para que tú no te canses, para que tú no desmayes. Él hizo todo lo terrible para que tú puedas hacer lo que es menos difícil. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Wow. Nosotros nos quejamos antes. No, es que es muy difícil. Pastor, pero ¿cómo me pide eso? Es que me cuesta llegar temprano, ¿o no? Tal vez regar el jardín no es muy espiritual que digamos, ¿no? Pero hay que hacerlo todos los días. Por ejemplo. Y leer la palabra cansa. Y a veces no tengo tiempo. Y excusas tenemos un montón, pero no hemos resistido el pecado de verdad hasta la sangre, como lo hizo ¿quién? La primera iglesia. Y fueron perseguidos por los emperadores romanos y le decían, ¿crees en Cristo? Sí. Si no crees, te salvas. ¿Crees en Cristo? Sí. Muere. Hasta la sangre. Los héroes de la fe, en la misma carta a los Hebreos, en el capítulo 11, es impresionante. Todo lo que ellos sufrieron, todo lo que ellos estuvieron dispuestos a dar sin esperar algo a cambio ahora. Ni siquiera vieron las respuestas hasta después de que murieron, por fe. Y a nosotros nos falta en el minuto en que queremos las cosas y no nos resultan. Ya murió la fe. Y las buscamos en otro lado, es duro. ¿Qué otro falso maestro conocemos? Y el falso maestro número 1, ¿saben quién es? Nuestro corazón. Las emociones, las cosas que me gustan o las que no me gustan, que también me hacen tomar decisiones, mis sentimientos son reales, ¿sí o no? Son de verdad, pero no definen lo real. Puedo estar en el mundo de Bilzipap con un sentimiento real, pero en un mundo de Bilzipap, en algo que yo he inventado, en algo que yo quiero que suceda y que no es. Y eso hace mover todo mi ser en función de eso, de lo que yo quiero, que es real, pero en un mundo que no es real. Es más, y en un mundo que muchas veces va en contra de lo que el Señor dijo. ¿Cuántas veces hemos tomado malas decisiones? Yugo desigual. Ahí tienes uno. ¿O no? Pero es que me gusta. El sentimiento es real. Pero la realidad, como Dios la ve, no es correcta. Y tenemos esa lucha y casi siempre estamos haciendo un gallito con el Señor. ¿Está bien hacer eso, no? ¿O será pecado? Nuestro corazón nos engaña y es el primer maestro que tenemos en este mundo en contra de las cosas que nos lleva el Señor. No por nada Jeremías dijo, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, que Él lo conocerá, solo Dios. Ni los sentimientos ni las emociones nos ayudan a definir la realidad y menos a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Lo único que nos ayuda a discernir lo correcto es Dios, su palabra. Eso es lo que tenemos que contender contra nuestro corazón. Es que es muy difícil lo que me pide, ¿o no? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, dice el autor a los Hebreos, capítulo 3. Que no haya en ninguno de vosotros corazón, este maestro, malo, de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y no está hablando de apartarse de una y para siempre, para ir apartándose de a poco y terminar como el hijo pródigo comiendo con los chanchos. De eso está hablando. Versículo 21, Judas. Conservaos en el amor de Dios. Y ahí tenemos la tremenda respuesta, ¿sí o no? ¿Cómo podemos entonces
salvarnos de caer en donde tendemos a caer. Versículo 21, conservaos en el amor de Dios. Esa es la enseñanza que nos está dando Dios por medio de este hombre, Judas. ¿Qué significa conservarnos en el amor de Dios? Conservar es perseverar, es permanecer. Tenemos que permanecer en el amor de Dios. Veamos, Dios ama constantemente, ¿falla alguna vez en su amor? Nunca, ni un miserable segundo, ¿sí o no? Entonces veamos nosotros amamos constantemente a Dios y a los hermanos, no fallamos ni un minuto ni un segundo, y ahí tienes el chequeo, ¿dónde puede estar la fuga? Por lo tanto, el mandato es correcto. Tenemos que permanecer en el amor de Dios. ¿Tenemos el amor de Dios? Sí, Romanos 5:5, que el Espíritu y el amor de Dios nos ha sido dado, nos ha sido derramado en nosotros. Me encanta esa palabra, derramado, como que rebalsa en nosotros por el Espíritu Santo. Wow. ¿Quién tiene eso? Tú y yo. Todos lo tenemos. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos de su gracia? Absolutamente. Tenemos la gracia de Dios que fue dada incluso antes de la fundación del mundo. Y veíamos eso con los varones ayer. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 9, dice, conociendo... 1 Timoteo, dije no, 2 Timoteo. Dice, ¿quién nos salvó, hablando de Dios, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo? ¿Sí? Nosotros estamos acá por el propósito de Dios y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Sí? Por eso somos lo que somos y podemos hacer las cosas que podemos hacer en Cristo. Por la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¡Wow! La gracia que te sostiene hoy es un propósito que Dios se formó antes de la fundación del mundo para que la tuvieras hoy, pero que ahora ha sido manifestada en todo lo que Cristo hizo. Tenemos el amor de Dios, tenemos la gracia de Dios, podemos vivir perfectamente de ella, ¿sí o no? Lo tenemos. ¿Quién más tiene eso? Nadie, solo nosotros, la iglesia. Por el Espíritu Santo que inspiró esto, podemos saberlo. Y el Espíritu Santo, como dije recién, es el que te ilumina para entenderlo. Y cuando lees las Escrituras te das cuenta que tienes todo el amor de Dios para darlo, para vivir de Él y para amar a Dios primeramente por sobre todas las cosas. Tienes toda la gracia de Dios que te sustenta en absolutamente todo, aún en las pruebas, aún en los dolores. Por lo tanto, no puedes vivir quejándote, porque si te quejas, desconoces esa gracia de Dios y haces que los hermanos caigan en lo mismo y se olviden de la gracia de Dios y se preocupen del dolor. La prueba es personal. Y dice la Biblia que cuando un hermano se duele, ¿qué dice? Todos nosotros nos dolemos por él. ¿Dice eso, no? No, dice con él, juntos. ¿Por qué? Porque la gracia nos sostiene. Y si un hermano se goza, todos nos gozamos por él. ¿Dice eso, no? No, con él, juntos. Por eso que nosotros nos juntamos, por eso que no conviene, no es bueno, no es sano ni santo dejar de venir a la iglesia cuando la iglesia se junta, se congrega. Porque si no, no podemos dolernos con Él o gozarnos con Él. ¿Cuándo nos vemos? Tristemente, solo un día a la semana. Aprovechemos ese día para cumplir lo que el Señor ha puesto en nosotros, vivir de ese amor y vivir de esa gracia. El Espíritu Santo nos da a entender estas verdades, nos enseña, estamos quizás aprendiendo esto hoy, nos corrige, nos hace ver que el camino que a lo mejor estamos llevando no es el correcto, no es ese, es el que el Señor dice, no es el que tú estás porfiando, no es lo que tú más quieres. Cuando veas lo que el Señor tiene, vas a darte cuenta que lo que tú quieres no sirve. Y es nada comparado con lo que Él te da. Como les dije antes, y si algo te molesta
es porque el Espíritu Santo está obrando en tu corazón para decir, mira, no es por ahí. Por eso te molesta. Algo quiere el Señor ahí. El Espíritu Santo te recuerda estas cosas y te lleva a lo mejor. ¿Cómo lo hace? Llenándote. ¿Qué es llenarte? Hacer que tú te sometas al Espíritu Santo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que Él quiere. Que nuestras vidas sean sometidas al Espíritu Santo. Como dice Pablo en los Efesios, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu Santo. No te dejes dominar por las cosas del mundo. Esa es la idea del vino. Porque vas a andar como el mundo. Sino llénate del Espíritu Santo para andar como Dios dice que tienes que andar, mostrando a Cristo en tu vida. Incluso de tal manera que ni necesites predicarlo para que sea visto. Nadie puede ser cambiado, nadie puede ser impactado por algo que no conoce, ¿o sí? No, ¿cierto? No. Y mientras más tú conozcas las Escrituras, entonces más vas a ser cambiado e impactado por ellas. Es algo lógico. Entonces tú tienes que preguntar, ¿es esa mi realidad? ¿Estoy siendo realmente cambiado por las Escrituras? ¿O tengo aún que rendir mis luchas? Porque todos tenemos luchas. Yo no digo que no las tenga tampoco. Todos tenemos. ¿Cómo entonces permanecer en su amor a pesar de mis luchas? Cristo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, la vid y los pámpanos: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lindo, ¿no? ¿Cómo permanecemos en el amor del Señor? Guardando sus mandamientos. ¿Quién dijo eso? El Señor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Más encima se pone como ejemplo. Tenemos entonces que permanecer, y esta es la instrucción que da aquí Judas: conservaos en el amor de Dios, permanecer en el amor de Dios. ¿Cómo hacemos eso? Una palabra: obediencia. Así de simple. Obedecer. Guardar los mandamientos, hacer caso de lo que Dios dice, como quieras llamarlo. Y eso implica, en el mismo texto de Judas, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, anhelando la segunda venida del Señor. ¿Qué significa eso? ¿Que yo me voy a sentar esperando que el tiempo pase para que venga? No, sino que voy a vivir ahora para que cuando Él venga, me vea viviendo como si ya estuviera en la segunda venida. ¿Cuándo eso? Ahora. Eso se llama anhelar la segunda venida de Cristo. No significa esperar cuánto tiempo va a pasar ni orar para que llegue. Dios sabe cuándo va a llegar, pero Él quiere que mi corazón, mis actos, mi mente, mi voluntad, todo esté según yo sea en el cielo. Cristo enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. ¿Dónde? Aquí en la tierra, así como en el cielo. ¿No es lo mismo? Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Tenemos que vivir ahora como viviremos en el cielo. Tenemos que vivir ahora como vivimos en el cielo. ¿Está mejor dicho eso, no? ¿O no estamos sentados en los lugares celestiales junto con Cristo? ¿No somos ciudadanos del cielo y queremos vivir como ciudadanos del mundo? Conservaos en el amor de Dios. Y ahí vamos a entender, según esa palabra, que claro, estoy haciendo las cosas al revés. ¿Cómo tengo que hacerlas? Que dice el versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, o sea, estudiando y aprendiendo la palabra y ayudándonos a entenderla y hacerla, orando en el Espíritu Santo, en oración, no cualquier oración, en el Espíritu Santo, una oración de corazón en comunión con el Señor, conservaos en el amor de Dios. Y ahí está la receta, que la vimos el domingo pasado. Lo que pasa es que hoy día lo estamos viendo con un enfoque distinto, porque necesitamos ser reparados en el camino. Cuando te separas del Señor, te separas de su amor, te separas de su poder, te separas de su gracia, ¿o no?
te separas de todo lo de Él. Ese es el peligro de vivir en algo parecido, pero que no es de Dios. Esa es la estrategia de Satanás, separarnos de Dios. Y cuando estamos separados de Dios, aunque no lo notemos, porque parece que es, pero no es, ninguna de las cosas que queremos nos va a salir. Y cuando las cosas no nos salen, viene el llanto, viene la queja. Y no solo eso, y el mundo comienza a crecer en mí. Todas las cosas del mundo empiezan a notarse mucho más en mí. Y es terrible, es lo que leímos al principio, ¿se acuerdan en Efesios? Dice que Cristo dio pastores y maestros dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que el Señor busca, la edificación del cuerpo de Cristo, en las cosas de Cristo, no las del mundo. Y a veces, si nosotros andamos en vidas paralelas, nos edificamos con las cosas del mundo. Como dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No nos damos cuenta, a no ser que estemos entrenados en el discernimiento de lo bueno y de lo malo, sino que siguiendo la verdad en amor, permaneced en el amor de Dios, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, tú, yo, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y me encanta cómo termina ese texto. A eso somos llamados por el Señor, a crecer en las cosas del Señor, no las del mundo. Y tenemos que tomar entonces correctamente las decisiones, a pesar de nuestros gustos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es un maestro espectacular, pero malo. La edificación entonces es clave. Y es interesante que la edificación la vamos a encontrar ¿dónde? En la iglesia. Acá nos edificamos. Está hablando de crecimiento mutuo, ¿sí o no? No está hablando de que tú estás en tu casa y estudias la Biblia 3 días seguidos y creciste una enormidad. No, eso incluso te puede llamar a jactarte. La edificación es mutua, es en amor. Nos sirve, aunque es bueno aprender de muchas predicaciones que uno ve en internet, en YouTube sobre todo, y aprende muchas cosas de la Biblia, eso no sirve. Nada puede compararse al crecimiento del cuerpo de la iglesia. La Biblia enseña eso. Y no puedo estar tampoco picando en una iglesia y picando en otra y picando más allá, porque pierdo la enseñanza que Dios me quiere dar en esta iglesia. Entonces, le pone el pastor, no, yo no le pongo nada, eso dice la palabra. Y tengo que advertírselos para cuidarlos, porque cuando uno empieza a hacer eso, o más antes o más después, va a terminar cayendo. Es como el dolor de espalda. El otro día hablaba con una hermana de esto. Le dolió la espalda, ¿no? Entonces dijo, que no me puedo parar. Porque la espalda sostiene toda la parte de arriba del cuerpo. Después el médico me va a retar por lo que va a decir, pero ese es otro problema. ¿Sí o no? Pero toda la parte de arriba del cuerpo no está sostenido solo por la espalda, sino también por los músculos abdominales. Pero como yo no hago abdominales, hago que solamente la espalda haga el esfuerzo que tiene que hacer toda la musculatura de alrededor del torso, o sea, incluyendo los abdominales, pero la espalda sola. Y la sobreesfuerzo y me termina doliendo. ¡Ay, que me duele la espalda! Bueno, nosotros, en vez de hacer abdominales espirituales, nos fijamos en la cosa que más nos sale bien, espiritualmente hablando, dejando de hacer las otras. No sirvo, no asisto a la iglesia, cada uno sabe su cada uno. Pero te va a terminar doliendo la espalda como caballo. Porque una sola cosa no sirve, es una cosa integral. Y es toda la iglesia. No sirve solo, es un cuerpo. Por eso quise leer el texto a un médico. Versículo 22 dice que algunos dudan. Algunos no van a estar así, no van a estar
firmes, sino que van a dudar, y quizás nosotros estemos en esta etapa. A algunos que dudan, convencedlos, y eso estoy tratando de hacer yo hoy día. Ahora, convencerlos más bien es ten compasión de ellos, así como cuando tú estabas creciendo, cuando tú estabas empezando, o incluso si tú dudaste alguna vez, tuvieron compasión de ti. La misericordia de Dios obró a tu favor. Entonces, si alguno está así, está como yo estaba antes, básicamente lo que dice el texto. ¿Cómo tenemos que actuar con él? Con amor, con misericordia, con compasión. Puede que algunos duden de su salvación. ¿Han dudado alguna vez de la salvación o no? Yo sí. Seré salvo. O dudar de muchas doctrinas que enseñan la palabra. ¿Será tan así lo que dice Dios? ¿O no? ¿O le pone? O a veces, por escuchar a quien no debo escuchar, empiezo a dudar de la palabra de Dios. Y también pasa. ¿Qué hacemos ahí? Enseñar, con amor, la verdad. Reparar el daño o la falta de conocimiento con amor y verdad, misericordia. Misericordia, apréndela así, es un acto de compasión con fidelidad. ¿Sí? Siempre va acompañado de la palabra. Eso va a ser misericordia. Luego dice 23, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Oh, ¿qué es eso? ¿Quién se está quemando? Y básicamente dice que estos que dudaban, algunos que estaban dudando, y puede que esté pasando en algunos de nosotros, se empiezan a convencer de que lo malo es bueno. Y estén más yendo en el camino de lo incorrecto, haciendo parecer que están haciendo las cosas correctas, engañándonos a nosotros, pero no a Dios. Y tristemente esos hermanos no van a escuchar el consejo. Y el pastor les va a decir, necesitas estudiar la palabra. No, sí sé, pero no lo hace. Oremos juntos. Ahora no puedo, pastor, mañana. Necesitas una consejería. No, si yo puedo hacerlo bien. En Efesios 4, ¿a quién dice que puso Cristo en la iglesia para que el cuerpo de Dios sea edificado? ¿No dice pastores ahí o no? ¿Dice? Obvio, por algo los puso. Pero estos hermanos no van a querer escuchar el consejo y eso es triste. ¿Qué hay que hacer entonces? A otros salvad arrebatándolos. Y esta palabra indica dureza. Es como agarrarlo y tironearlo fuerte. Porque de otra manera no van a salir. Pero con amor. ¿Cómo puedo ser tierno y duro al mismo tiempo? Porque eso es lo que requiere ese hermano. Y no es tan fácil. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira, no? Mintieron. ¿Y qué le dijo Pedro? Les dijo una pregunta antes para que se arrepintieran, pero no se arrepintieron. Adán y Eva, ¿se acuerdan que salieron tostando del jardín del Edén? ¿Qué pasó ahí? Fue un juicio, pero fue misericordia. Fue misericordia de Dios para que no siguieran pecando. A veces la misericordia va con un juicio, va con algo duro. Aunque el efecto de eso sea incluso la muerte, a veces, y esto tenemos que entenderlo bien, la muerte de un creyente es mejor a que siga pecando, por misericordia de Dios. Y nos llama a nosotros no a matarlos, sino que a tener misericordia de los hermanos para que no caigan más allá, para que no se quemen. Es un acto de amor en el cual somos mandados a hacerlo. No es fácil. ¿Cómo ser tierno y duro al mismo tiempo? Pablo dice que cuando enseñaba a los pastores, dice que yo no dejé de enseñarle todas las cosas y oraba por ustedes día y noche con lágrimas. ¿Por qué le corrían lágrimas? Por sus pecados. Cuando le envió una carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, que los contristó, y dice que gracias a Dios el sufrimiento que ellos tuvieron fue por arrepentimiento que produce vida y no dolor que produce muerte. Se arrepintieron y fue una carta sumamente dura la que les envió. No la tenemos, pero él lo dice. Al Señor Jesucristo, cuando va a ser crucificado, le dice a las mujeres que estaban llorando por él:
No lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos tenían pecado. Él lloró en Getsemaní, cuando oró: Padre, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lloró. ¿Sabes por qué lloró? ¿Por lo que iba a sufrir? No, lloró por los pecados nuestros, por los que iba a morir. Y en la cruz nos arrebató del fuego. Son actos tremendos. Y tenemos que entender entonces cómo funciona a veces la misericordia que causa dolor. Es misericordia, pero las ovejas no lo van a ver así. Tienes que forzarlos, casi, lanzarte sobre ellas. Y tengo una historia de eso. Una vez fueron unos primos a Magallanes. Bueno, no estábamos rescatando a las ovejas, sino que queríamos carnearlas para comer. Y mi papá iba en la camioneta y mis primos sentados atrás y dijo: ya, láncense de arriba a la oveja. Y se tira uno encima de la oveja y quedó lleno, porque las ovejas pasan por todos lados, y quedó lleno de espinas de calafate y de un montón de cosas más, y quedó así, estaba así el pobre. Y a veces pasa lo mismo con las ovejas espirituales, ¿no? Que uno puede quedar peor, y es lo que dice a continuación el texto. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa que contaminada por su carne. Y esta idea de la ropa contaminada por su carne, uno puede pensar la ropa íntima, que queda contaminada con mi cuerpo. Y no está hablando de ropa, está hablando del pecado. Que no seas contaminado por el pecado de él. Esa es la referencia. A otros muéstrele compasión, cuidando de aborrecer el pecado con que contaminan sus vidas. A eso se refiere la ropa contaminada con su carne. El pecado que contamina sus vidas. No vaya a ser que por estar ayudándolo de la forma incorrecta, descuidando tu propia vida espiritual, tú te contamines con el pecado de él. Y hay tristes historias respecto de eso. De hecho, conozco un pastor que años atrás predicaba en la cárcel a los presos, y él cayó por los pecados de ellos. No voy a contar cuáles fueron los pecados, pero pues fue una historia terrible, y perdió el pastorado, y perdió la familia, y perdió todo, porque se contaminó con el pecado de ellos. No es fácil, pero somos mandados a hacerlo. O sea, tenemos que crecer como para poder hacerlo. Nosotros no somos inmunes a ningún pecado. No, yo nunca voy a pecar en eso. Pero sí vas a pecar de otras formas, y esas otras formas te van a llevar quizás a eso. No somos inmunes al pecado, ninguno. Hermanos míos, si veis alguno en alguna falta, Gálatas capítulo 6, versículo 1, ¿sí? Vosotros que sois espirituales, restauradlo en sabia mansedumbre. Dice eso, bueno, estoy parafraseando. Pero con cuidado de no ser tentado, dice el texto. Es lo mismo. No vayas a caer en el pecado. Y hay un pecado que es muy común, muy fácil ser tentado, que es el orgullo. Pablo aconseja a los pastores: tened cuidado de vosotros mismos y de la grey que en la que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. ¿Tenemos que cuidar la grey? Sí. Pero antes tenemos que cuidarnos nosotros. Ora por tu pastor. Nadie es inmune a ningún pecado o a cualquier pecado. Necesitamos reparaciones. ¿Se acuerdan de la figura del motor del avión? Bueno, nosotros estamos peor, muchas veces. Necesitamos reparaciones en el camino, necesitamos humillarnos delante de Dios, y en esa humildad reconocer: necesito ayuda, pide ayuda. ¿Para qué? Porque necesito asirme de la verdad, colgarme de lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios? Permanece en mi amor. Vive en mi amor, susténtate en mi gracia, aprende a vivir de esa manera, experimenta la gracia que yo te doy. Mira tu camino, examina cuántas reparaciones necesitas y piensa cuándo vas a comenzar a hacerlas. Piénsalo ahora.
Cuélgate del amor de Dios, de la gracia de Dios, del consejo del pastor, de edificarnos unos a otros. No vivas solo. Y aunque te duela reconocer algo, es mejor reconocer el error que morir en él. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu bondad en esta palabra, cómo muestras tu amor, cómo nos ayudas a buscar, aferrarnos a ese amor que nosotros tenemos, pero que muchas veces lo apagamos por nuestra propia necedad. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a entender, ayúdanos a enseñar. Tal vez enseñando es cuando más aprendemos. Ayúdanos a ser aptos para poder ayudar a los hermanos que están en situaciones difíciles, aquellos que necesitan misericordia para salir del mal camino, aquellos que necesitan reparaciones más que nosotros. Pero por sobre todas las cosas, ayúdanos a ser reparados ahora, antes de que sigamos por un mal camino. Ten compasión de tu iglesia. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.